Hola, te doy la bienvenida a Literati al Aire. En este episodio, María Rech nos comparte consejos para comenzar a elaborar la documentación de una novela histórica y su experiencia con la publicación de su primera novela. La exitosa primera novela de María Rech, Papel y Tinta, fue publicada por la editorial Suma de Letras en enero del año 2019. Pero mucho antes de llegar a la editorial, la novela Papel y Tinta comenzó como un proyecto de publicación independiente. Tienes como mucha ilusión, por lo menos yo en mi caso, ¿no? Que cada uno tendrá el suyo, pero al principio tienes mucha ilusión en tu manuscrito y demás, y después cuando te tienes que centrarte en en conseguir que te lo publiquen, entonces viene un poco el choque con la realidad, ¿no? Con las propias dificultades del sector a la hora de, pues de acceder a alguien que te publique o que valore tu manuscrito. Entonces, es verdad que yo lo intenté al principio por la vía tradicional, no tuve suerte, no hubo nadie que no sé si, tampoco entiendo muy bien cómo funcionan los cauces, no sé si hubo una valoración del manuscrito, no llegué a las personas que lo podían valorar. El caso es que, bueno, en un contexto o en otro, el caso es que no tuve ningún tipo de respuesta positiva. Entonces, es verdad que, claro, es un momento que dices, bueno, ¿qué hago, no? ¿Lo dejo en el cajón más cercano o sigo peleándolo? Entonces, en el seguir peleándolo, ¿no? Recoges, en mi caso, recogí toda esa ilusión, también esa rabia, ¿no? Por decir, no, es que yo quiero pelear por esto, quiero darle una oportunidad, pero no deja de haber una cierta sensación de vacío, ¿no? De vértigo ante lo desconocido, porque la autoedición es algo que ahora mismo está muy a la orden del día, pero tampoco es una cosa tan digamos que tenga tanta historia como la edición tradicional, ¿no? Y uno siempre está focalizado a veces en la tradicional y se olvida, ¿no? De ver la autoedición como una opción para tus novelas. Entonces, de alguna manera, pues ya te digo, es un poco la sensación de decir, bueno, lo voy a intentar, pero tampoco conozco muy bien este mundo, no sé qué depende de mí, qué no, hasta dónde voy a poder llegar, ¿no? Potencialmente a cuántas personas puedo llegar, pero bueno, al final decidí responderme a la pregunta de, bueno, tú trabaja, tú apuesta por este camino, por esta opción y bueno, pues mira, por lo menos el decir, inténtalo al máximo y si no, pues por lo menos te quedas con que lo has intentado. Para financiar y dar a conocer su libro, María Rech creó un plan de marketing y comunicaciones con una campaña de crowdfunding o micromecenazgo. El plan de marketing y comunicaciones para financiar y publicar de forma independiente su novela tuvo un giro inesperado. La llevó a la editorial Suma de Letras. Y fue interesante la transición de comenzar la publicación independiente a publicar con una editorial. Al final estuvo todo inmerso, digamos, en el momento del crowdfunding que yo realicé para conseguir realmente. Autoeditar, tú te conviertes al final en una especie de emprendedor, ¿no? Y tú tienes que apostar por tu obra, bien puede ser a través de editoriales de autoedición o puedes optar por la vía de Amazon, ¿no? Entonces, de alguna manera todo está, digamos, a tu cuenta, ¿no? Y tienes tú que o bien subcontratar o bien hacer un montón de patas, ¿no? de actividades que se necesitan a la hora de lanzar un libro, ¿no? Y no solamente las cuestiones editoriales, sino también las cuestiones de comunicación, de marketing y demás. Entonces, es verdad que, bueno, al final dentro, digamos, de ese contexto del crowdfunding, yo, claro, estaba muy centrada y, de hecho, bueno, pues todas las acciones, ¿no? que había en mi plan de marketing que realicé, que elaboré antes del crowdfunding y tal, claro, iban todas enfocadas a pensar que iba yo por mi cuenta, ¿no? Y que iba yo sola y que, bueno, pues de alguna manera, pues iba a intentar, ¿no? A ver si había suerte y conseguía llegar a algún lector. Y de repente el paso, ¿no? a una editorial, pues fue, por una parte, claro, estás como, dices, esto es surrealista, ¿no? Que me pase a mí. Y te sientes evidentemente más tranquila en el sentido de que ves que hay un equipo profesional que va a velar, ¿no? por tu novela, que, bueno, pues al final son personas que tienen muchísimo expertise, ¿no? en la materia y también en el sector, y también pues en cuestión de la propia novela en sí, fue un plus de exigencia, ¿no? Es decir, vamos a seguir trabajando y vamos a hacer, bueno, pues a dar la mejor versión. Entonces,
fue de repente un cambio de foco total en muy poco tiempo. Pero vamos, tanto la ilusión de ese principio como el trabajo después y también la ilusión con la editorial, bueno, han sido dos experiencias súper bonitas. Trabajar con un equipo editorial ha sido una fuente de aprendizajes. Todo es importante, ¿no? O sea, al final todo es importante, cualquier detalle es importante, en el sentido de que al final es trabajo en equipo, ¿no? Tú, bueno, pues como decía yo antes, al final en todo el proceso creativo el escritor, salvo que escribas con otra persona, ¿no? Y sea un libro pues en colaboración con otros escritores, es verdad que estás en tu burbuja, ¿no? Y es algo muy íntimo, muy individual. Pero luego hay un momento, ¿no?, en todo libro, cuando trabajas con una editorial, que ya pasa de ser un trabajo individual y pasa a ser un trabajo en equipo, ¿no? Y de repente pues entran las personas de marketing, las personas de diseño, ¿no?, que van a crear esa portada que va a ser un poco, bueno, la cara visible, ¿no?, de tu novela en los lectores. También pues luego el contacto con las librerías, ¿no? También con los comerciales, con todo. Entonces te das cuenta de lo complejo que es el mundo de los libros y de todos los factores que entran en juego y de lo incontrolable que es a su vez. O sea, es decir, hay como muchísimas cuestiones, hay mucho trabajo, hay muchísimas personas, ¿no?, colaborando para un mismo libro, un mismo proyecto, y a su vez es algo totalmente incontrolable, que una vez está en el mercado, al final ya, bueno, pues hay un montón de, nuevamente, factores externos que condicionan un poco la vida, ¿no?, y el recorrido de una historia. Ser escritora le ha dado muchas alegrías y también ha enseñado a superar miedos y retos. Yo creo que no perder la ilusión del principio a la hora de escribir. Y era una cosa que pensaba que iba a perder, ¿no? Que dices, bueno, la primera novela, por aquello de que estás tú solo con tus circunstancias, no sabes si alguien la va a leer, tal, tienes como una ilusión, y luego cuando se convierte en trabajo, cuando ya sabes, ¿no?, que bueno, pues que vas a recibir opiniones de todo tipo y tal. Yo pensaba, de hecho, cuando con una promesa de juventud hubo momentos que yo pensaba, digo, voy a perder la ilusión del principio, ¿no? Por el miedo al que dirán, sí, a exponerme, bueno, pues un poco a todo lo que es esa fase, ¿no? Ya una vez tú terminas la novela. Pero me he dado cuenta de que no, de que sigue intacta y que sigo siendo pues esa misma niña, ¿no?, de 12 años escribiendo, y que lo sigo disfrutando igual. Y yo creo y espero, ¿no?, que eso sea algo que me acompañe, tanto si sigo publicando porque los lectores así lo quieren o no, pero el no perder, ¿no?, esa magia que me conecta con la escritura, que yo creo que, bueno, pues que al final es por lo que, bueno, pues al final dedico tantas horas a ello. El contacto con sus lectoras y lectores es muy especial para esta escritora de novela histórica. Eso siempre es, bueno, algo alucinante, ¿no? El de repente que te venga una persona y hay una lectora además muy especial, que me acuerdo que me la encontré en la Feria del Libro, en una de mis primeras firmas, y me decía, me he leído ya la novela 2 veces, ¿no? Y es como que de repente fue un impacto para mí de decir, ¿no?, una persona que no solamente se la ha leído una, sino 2 veces, ¿no? Es como el sueño, ¿no? Cuando estás escribiendo, además yo muchos momentos con papel y tinta pensaba, digo, hay como detalles, ¿no?, que quiero dejar por si hay alguien que se la lee una segunda vez. Y de repente, ¿no?, el ver ese tipo de, bueno, pues de reacciones de las personas también, pues de estas personas que te escriben un email, ¿no?, diciendo que, bueno, pues que la novela les ha encantado, que han conectado, que esto les ha recordado. Para mí, sobre todo las personas mayores también, cuando me dicen, es que esto es un poco, me recuerda a lo que comentaba mi madre, tal, no sé qué, yo digo, bueno, pues para mí eso es lo más, ¿no? Es un regalo, porque al final estás un poco tú sola, ¿no? Y bueno, pues vives, ¿no?, toda esa, bueno, pues esa fase de creación y de relacionarte con los personajes, pero hombre, siempre la guinda del pastel es que alguien, ¿no?, sienta esa conexión también con ellos, y cuando de repente ocurre, pues bueno, para mí ha sido también algo precioso, ¿no?, el tener esa oportunidad estos años. Yo, vamos, valoro a cada persona que
bueno, pues que ha venido a una firma o a una presentación de las que hicimos con papel y tinta, que no me conocía a nadie y bueno, quiero decir que tampoco es que me conozca mucha gente, pero digo, ahí todavía menos y bueno, pues la verdad que cada una de esas personas que me ha mostrado su apoyo o bueno, o a lo mejor venía un poco sin saber, pero luego se ha animado, pues se lo agradezco y también, bueno, la gente que no se ha animado también bien, ¿no? Pero sobre todo esas personas, pues hombre, para mí pues lo más, vamos, un regalo. Como escritora de novela histórica, María Resch tiene sus técnicas y métodos de documentación. Yo lo que suelo hacer es, o sea, el primer contacto suele ser más genérico, ¿no? Es decir, bueno, pues encuadras un poco la época. También es poco a poco, partes un poco, yo creo, de lo más amplio a lo más concreto, en el sentido de que pues muchas veces pues, te documentas, ¿no? Y arrancas un poco un periodo de aproximadamente 30 años y a lo mejor digamos, en lo que es la imagen general, ¿no? Cuando dices, voy a tener un poco una panorámica, que a lo mejor pues esa primera toma de contacto, la panorámica son 30 años, pero después empiezas a reducir, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a poner el foco en estos 10, ¿no? Y entonces en estos 10 ya, claro, el grado de información tiene que ser muchísimo más específico, mucho más concreto y una vez te vas metiendo en materia, a mí lo que me ayuda mucho es también diferenciar por temáticas, ¿no? Por esferas de la vida, ¿no? Por una parte tienes pues las cuestiones más de situación política, ¿no? Situación económica, que quizá a lo mejor es lo que más rápidamente identificamos por cómo se estudia la historia en un contexto, pero luego te metes, digamos, vas poniendo la lupa y empiezas a decir, bueno, sí, pero ¿cómo eran las casas? ¿Cómo eran las formas de sociabilidad? ¿Cuáles eran los espacios de sociabilidad? ¿Cómo era pues el vestido, ¿no? O sea, la moda que imperaba en ese momento? ¿Hubo cambios en esta época que yo quiero abordar? Un poco pues todos esos elementos, ¿no? La cultura, todo, un poco también las líneas principales, un poco de pensamiento, si hubo un hito, ¿no? A nivel cultural o a nivel filosófico incluso, ¿no? De cambio de paradigma que te ayuda un poco a entender la sociedad de ese momento. Entonces, de alguna manera vas como cerrando un poco el foco y claro, vas completando todos los aspectos que al final influyen en la vida del ser humano, evidentemente con las posibilidades existentes, ¿no? Siempre, y es algo que se sabe, es imposible reconstruir la historia al 100%, ¿no? Y además cuando estás haciendo ficción y funcionando con personajes ficticios, te mueves en un terreno híbrido en el que, bueno, pues yo, porque me encanta, ¿no? Y me encanta mantenerme muy pegada a la documentación, pero bueno, al final es hasta donde buenamente llegas, ¿no? Y hasta donde hay datos. La búsqueda y selección de fuentes es una de las fases más importantes en su proceso de documentación. Lo primero y más importante, pues tema de libros. En documentación siempre lo más interesante son las fuentes primarias, ¿no? Es decir, las de la época, pues intentar pues si tienes acceso a unas memorias, a crónicas, la hemeroteca, ¿no? Los periódicos del momento, después también te mueves un poco con fuentes secundarias, pues si se han hecho biografías, ¿no? De determinados personajes, pues si se han hecho, pues eso, análisis, ¿no? De determinados momentos, después artículos científicos bueno, pues, publicados por revistas, por instituciones educativas y culturales, pues al final todo eso te ayuda, ¿no? Es de lo que bebe gran parte de mi documentación y depende de la época. Por ejemplo, en el caso de papel y tinta hay muchísimas imágenes, muchas fotografías, ¿no? Del momento de Madrid que están digitalizadas y están accesibles, ¿no? En la propia Fototeca Nacional tienes acceso a ellas también, como quiero decir que cualquier ciudadano puede visualizarlas. Entonces eso también me ha ayudado mucho. También en papel y tinta también tenemos grabaciones, ¿no? Aunque no sean muchísimas, pero también hay grabaciones y demás que también sirven. Por ejemplo, para la moda sirven muchísimo pues ahora mismo no me salen en español, pero son las fashion plates que también sirven mucho, que bueno, pues eran vamos, de la época, también las propias revistas de moda de la época. Me gusta ya a título ya más
bueno, pues de envolverme, ¿no? En esa época, pues por ejemplo, escuchar música de que sepa bueno, pues, que era de la época y demás, pues bueno, pues para meterme un poquito en materia. Pero digamos que eso es un poco todo. Ya te digo, al final la imagen o el vídeo siempre, bueno, pues es un regalo, ¿no? Que sobre todo en el siglo XX sí que se puede tirar de ello. Si no, pues bueno, también tiras pues de cuadros, de grabados y demás, que eso también ayuda a tener una imagen visual, ¿no? de la información. Escribiendo una promesa de juventud, encontró fuentes en otros idiomas. Más una cuestión de información más general. Con el inglés pude ir más o menos, bueno, pues apañarme, ¿no? Lo que buenamente había en inglés. Y después también uno de los colegios con los que contacté, que sí me pasó información sobre su historia, me pasó la historia, o sea, la información en francés. Y bueno, pues, a ver, pues de alguna manera desempolvando, ¿no? el francés que yo tenía del colegio, pues bueno, pues es cierto que bueno, tengo facilidad para los idiomas, entonces pues bueno, pude perfectamente el francés escrito, lo entiendo sin problema, entonces pues bueno, eso fue una gran ayuda, porque claro, todo lo que era alemán, pues bueno, te puedes poner a traducir, ¿no? Y muchas cosas las fui haciendo las traducciones y tal, valiéndome, bueno, pues de traductores, chequeando y tal, con otras fuentes, pero claro, al final un poco lo más importante, ¿no? Y lo más clave era ya te digo, pude acceder a ello a través, pues eso, del español o sea, del español, del inglés y del francés. Luego alguna cosa en español también encontré, ¿no? Pero fundamentalmente fue en inglés. Durante todo el proceso de documentación va organizando la información con un sistema que a ella le funciona. Yo lo que suelo hacer es, bueno, pues voy creando diferentes carpetas y suelo titularlas de alguna manera, o sea, tengo como pues una carpeta para cada novela, ¿no? Y entonces en la novela que estoy trabajando, empiezo a trabajar, pues voy creando carpetas en función de las temáticas, ¿no? Y en esa carpeta, pues si he podido acceder por ejemplo, a un PDF de un artículo y tal, no sé qué, que me sirve, pues ahí lo guardo. También, por ejemplo, voy creando como apuntes pues a través de la consulta de fuentes, o si por ejemplo, voy a un archivo, voy a una biblioteca, ¿no? Y tomo determinados apuntes, pues luego lo vuelco, ¿no? Digamos, en la pestaña correspondiente, ¿no? En la carpeta correspondiente. Luego también soy mucho de tomar apuntes y de hacerme mis esquemas a mano, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, sé qué cuadernos son de cada novela y qué información tengo como en cada cuaderno. Es un poco, pues bueno, yo creo que la cosa es, aunque uno tenga momentos de caos, saber dónde, tiene que ser un caos organizado, porque si no es como tú decías, que estás creando una escena y quieres tirar de, pues eso, yo qué sé, estás aludiendo a cómo va vestido un personaje y si te tienes que poner a ver, ¿y dónde tenía yo la información sobre moda, ¿no? Pues claro, al final, pues echas el día, ¿no? Buscándolo. Entonces yo cada vez intento ser más ordenada, ¿no? Y también saber cómo funciona mi cabeza a la hora de buscar información y para dejarme el camino mucho más fácil para cuando estoy metida, pues eso, en la fase de creación y escribiendo, pues no perder tiempo, ¿no? En recuperar información. La importancia de cuidar los detalles al escribir novela histórica. No dar nada nunca, jamás por sentado. Es como que las veces en las que bajas la guardia y dices, no, yo creo que esto es así. No, o sea, no puedes bajar la guardia, ¿no? O sea, a mí me pasó con Papel y Tinta que lo corregí al final, por ejemplo, las denominaciones de San Petersburgo, que en cuestión de años cambió el nombre de la ciudad 3 veces, ¿no? Entonces, justamente en el momento que yo la mencionaba, el nombre era uno que había cambiado como hacía poco tiempo, ¿no? Y yo digo, claro, es como que dices, te confías y encima, además yo me acuerdo que lo puse súper convencida de decir, no, claro, lo obvio sería San Petersburgo, pero yo pues no sé si era Petrogrado, ¿no? Pero no, al final no era Petrogrado, y yo diciendo, madre mía, o algo así, ¿no? Y yo digo, es que no puedes dar nada por sentado, ¿no? Te tienes que siempre estar como con la sospecha permanente de que cualquier cosa a la que llegues tú por tu propia, digamos, tu propia lógica del siglo XXI no va a servir, ¿no? Y también, por ejemplo, la variable del tiempo, ¿no? Yo creo que lo que me ha ayudado mucho, que aprendí con Papel y Tinta, es que los tiempos del pasado no son los tiempos de ahora, que vivimos en una sociedad
acelerada, ¿no? Y todo es inmediato, instantáneo, y aprendes que por muy exagerado que te pueda parecer, un viaje que te parece a ti que es ir a la vuelta de la esquina, entonces era, bueno, una experiencia, ¿no? Y algo que se dilataba días y que suponía pues pernoctar en posadas, ventas y demás. Entonces, la variable tiempo, ¿no? El abrazar otro concepto temporal totalmente distinto, que es un tiempo que se dilata, que es pausado, que las cosas, pues eso, una comunicación por carta, sobre todo, y también lo físico de la comunicación, ¿no? Es decir, la comunicación se traslada a la misma velocidad que la persona. Alguien lo tiene que llevar del punto A al punto B, ¿no? No existe internet, no existe tecnología que pueda acelerar eso. Entonces, pues bueno, todo eso, vamos, yo creo que es lo que más me ha hecho crecer, ¿no? Y entender mucho mejor el pasado. 5 consejos para comenzar a elaborar la documentación de una novela histórica. Yo principalmente creo que uno es hacer una buena selección de las fuentes, o sea, al final fuentes de calidad, siempre que podamos tirar de fuentes primarias, es decir, fuentes de la época mejor, pero evidentemente las fuentes secundarias también nos van a enriquecer la documentación muchísimo, pero sobre todo que sean de calidad, ¿no? Siempre contrastar todo con al menos 2 fuentes, yo creo que eso es fundamental, es decir, no te puedes fiar, bueno, te entiendo que estamos haciendo novela histórica, digo, si quieres ser muy riguroso, ¿no? Evidentemente, luego cada uno el nivel de rigor también lo va ajustando a su trabajo, que ahí tampoco digo nada, pero yo creo que es eso, que al menos con 2 fuentes tienes que ir cotejando las cosas. Al final te ves que consultas mogollón de fuentes, que estás constantemente contrastando datos, pero yo creo que al final se refleja, ¿no? en el resultado. Después, como tercer consejo, yo diría que, pues eso, encontrar el punto medio, ¿no? Es decir, ser muy consciente de que todo lo que tú vas a leer sobre un tema, no todo tiene que estar volcado en la novela. Al final, en la novela a lo mejor sale un 10%, ¿no? De todo lo que tú has recabado, pero al final ese 10% yo creo que es de calidad. E incluso si te quieres tomar alguna licencia, ¿no? Que eso sería como el cuarto consejo, si te quieres tomar alguna licencia, yo creo que es mejor tomarla desde el conocimiento de la época y sabiendo un poco cómo tú estás modificando una determinada circunstancia, más que sea algo que se vea como que realmente no has entendido la época, ¿no? Que estás investigando. Y yo creo que, por último, no caer muchas veces en el presentismo, ¿no? A la hora de analizar el pasado, ¿no? O por lo menos yo creo que es recomendable no caer en el presentismo, es decir, juzgarlo con ojos de hoy, tienes que meterte, ¿no? en el momento histórico y entenderlo con sus claves, ¿no? Con su punto de vista, porque yo creo que al final luego como persona y como escritor va a ser muchísimo más enriquecedor. Próximo episodio con María Resch. ¿Cómo comenzó a financiar la publicación independiente de su novela con una campaña de crowdfunding? Episodio anterior con María Resch. Su experiencia y forma de trabajo como escritora de novela histórica. Si te gustó este episodio, suscríbete, es gratis y nos ayuda mucho. Activa las notificaciones, comparte y haz clic en me gusta. Tienes la información y los enlaces en la cajita de descripción. Suscríbete y únete a nuestro boletín de novedades.